Estudiantes, educadores, directivos, funcionarios municipales y público en general. Tengan todos unas muy buenas noches. El motivo que nos reúne hoy en esta casa de estudios es poder reflexionar sobre un tema crucial para el presente y el futuro de nuestro planeta, la economía circular. Este encuentro se realiza en el marco del proyecto municipal Cuidemos nuestro Jaucanigas. Separá, recicla y transforma, que tiene por objetivo poner como eje central el cuidado del medio ambiente mediante la separación de residuos. Dirá sus saberes sobre esta temática. La recibimos con un muy fuerte aplauso. Pero también soy profesora del instituto en la carrera de administración en varios espacios curriculares, y esta charla a principio de año, y lo íbamos a dar primero sobre economía circular solamente, y cuando llegó el proyecto desde la municipalidad sobre el cuidado del Jaucanigas y la importancia de la separación de residuos, hubo un cambio en el temario, y acá estamos para que todos aprovechemos la misma. Para empezar, primero vamos a ver lo que es un poquito de lo que es la economía, la educación ambiental, perdón, y después nos vamos a centrar en lo que es la economía circular. Donde los chicos al ingresar le dieron una tarjetita la cual se llama 321 Puente, donde en este momento los invito a que escriban en esa tarjeta 3 palabras, 2 ambiental y estas 3 palabras. Así que los invito un ratito, le doy a pegar a que primero y
Existen normas en nuestro país que fomentan y dicen que deberíamos. La primera norma y la más importante está en nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional de nuestro país. En 1994, con la reforma de la Constitución, se incorporaron el artículo 41, donde dice que todos los habitantes gozan o deberían gozar el derecho de un ambiente para el desarrollo humano, sino que también dice que todo el sistema productivo debería contemplar que se debe preservar los recursos tanto en el presente como en el futuro. Y a su vez, al cierre del artículo, también dice que debemos educar ambientalmente. Después tenemos la Ley de Educación Nacional, que en el artículo 89 dice que se debe proveer de una educación ambiental en todos los niveles y modalidades educativas, digamos. Que esto, por lo que ustedes me dijeron, no siempre se da. Luego tenemos una Ley General del Ambiente, que acá es donde pueden decir que hace una contadora hablando de educación ambiental. Dice que tiene que ser la educación ambiental un proceso continuo y permanente, y es un concepto, un tema transversal a todas las cátedras, donde tenemos que hay una percepción integral del ambiente y un desarrollo de la conciencia ambiental. A su vez, hay una ley que nos dice, nos conceptualiza ¿qué es la educación ambiental integral? Dice, la educación ambiental integral es un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales. Es decir, no solo lo vamos a ver en las ciencias naturales, como si lo poco que vimos en la primaria lo dábamos ahí, sino transversalmente en todas las cátedras. ¿Y para qué vamos a tener esta educación ambiental? Para generar una conciencia y formar a los ciudadanos para que cuiden nuestro ambiente y que este ambiente termine siendo sano. Entonces, ¿cuál es la importancia de enseñar y de aprender para nosotros que somos educadores y ustedes futuros educadores? Educación ambiental. Primero, para generar conciencia ambiental. Y segundo, para ejercer un efecto multiplicador. Ustedes, o por lo menos a mí, cuando la seño en la primaria nos decía algo, era palabra santa. Por ahí, cuando nuestros padres nos decían, y hoy lo veo con mi hijo, nuestros padres nos decían, tenés que hacer tal cosa. El profe, la seño, sobre todo a nivel primario, no tanto en el nivel secundario, la seño nos decía, tenés que hacer, bueno, hay que hacerlo porque la seño, nuestra ídola, nos dijo. Entonces, ¿qué poder tenemos nosotros como educadores? Por el hecho de que nosotros podemos, a través de la enseñanza a los niños y a los adolescentes, podemos generar este efecto multiplicador. ¿De qué? De cuidar nuestra tierra, que es nuestra casa, y que esto no solamente va a quedar en el niño, sino que este niño va a instar, o este adolescente va a instar a que en la casa también se cuide el ambiente. ¿Cuáles son las bases de la educación ambiental hoy con estas normativas que fui desarrollando? Primero, el conocimiento de la naturaleza. Muchos vivimos, o la mayoría vivimos en Ocampo o en la zona, y por ahí no conocemos en su totalidad el Jaucan y Gas. Si no lo conocemos, no lo vivimos, no lo vamos a poder cuidar. Entonces es importante que lo conozcamos para poder cuidarlo.
También tenemos que tener conocimiento de los procesos naturales, cómo se va dando el proceso natural de cada una de las fases para poder interpretarlos y cuidarlos. El uso responsable y razonable de los recursos. Si hay algo que me acuerdo desde la primaria con respecto a la educación ambiental, era el uso razonable del agua, lo único. Después de ahí, bueno, capaz que eran otras épocas también. Después tenemos el desarrollo sostenible. No importa producir por producir, sino producir de forma consciente y que esa producción, si bien favorezca o genere recursos económicos, no dañe o lastime nuestro ambiente, o dañe y lastime lo menos posible. Y por último, la cultura del reciclaje, que es lo que nos viene a pedir la municipalidad que instauremos con este proyecto. Acá traje una bolsita, permiso un ratito, ¿qué se imaginan que es? En esta bolsa muchos van a decir, encima negra de consorcio, van a decir que es basura. Y sí, si nosotros ponemos hojas, cartón, que las puse en una bolsita para que no haya tanto problema, residuos de la cocina, plásticos, telas, vidrios, plásticos, más plásticos, si ponemos todo junto, eso es basura, ¿sí? Ahora, ¿quién conoce o quién escuchó de la separación domiciliaria de los residuos? ¿Alguien escuchó? Levante la mano. ¿Alguien lo lleva a cabo? Somos pocos. Para los que no escucharon, la separación de residuos es esto. Los secos por el otro, en bolsas distintas, pero no solamente se trata de dividir la basura en dos bolsas, sino que para que sea consciente esta separación de residuos, tengo un postrecito. Por más que yo intente sacarle todo lo que quiera, en el potecito me va a quedar rastros de el postre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que sirva esta separación de residuos? Pasamos por la canilla, lo enjuagamos bien, vemos que no quede, dejamos secar y una vez seco lo ponemos en la bolsita de los secos. ¿Por qué? Porque si yo dejo contaminado con alimentos o bien lo enjuago y no lo dejo secar y me queda húmedo, si yo pongo en la bolsa de los secos, ese poquito de agua o ese poquito de alimento me contamina, por ejemplo, el cartón, que termina siendo recursos para otras personas. Y si este cartón está húmedo, este cartón ya no va a tener el mismo valor que no solo para que se considere la basura recursos, no solamente tenemos que separar los húmedos por un lado de los secos, sino que lo tenemos que hacer de forma consciente y sacar la basura en los días que corresponden. Acá en Villocampo, no todos son de Villocampo, pero en Ocampo es los días miércoles, sacamos los secos y los demás días los húmedos. Ahora, ¿qué papel juega la política? Porque no solamente nosotros, si bien vamos a aplicar nuestro granito de arena haciendo esta separación de residuos,
La política ejerce a través de políticas públicas, fomenta este cuidado del ambiente. Una de las formas es el cierre de basurales a cielo abierto, a través de los planes GIRSU que en Villocampo, gracias a Dios, tenemos implementado. Otro es fomentar a los recuperadores urbanos. ¿Qué significan eso? Esta palabra son aquellas personas que toman esta basura seca, o acá tenemos una cooperativa de personas que trabajan, toman esta basura, las clasifican por un lado los plásticos, por otro lado los vidrios, por otro lado los cartones, y luego lo venden. Y de esta manera pueden... Por otro lado, tenemos la energía que implementa tanto el gobierno provincial como nacional, donde fomentan el uso de energías de financiación. Por ejemplo, ahora salió la ley de proconsumidores, donde cada uno solamente puede hacer uso de esa energía que genera, generalmente solar, sino que también puede venderlo a la empresa de energía. Por otro lado, y ya nos vamos a entrar al la segunda parte de la charla, es el papel de la economía. ¿En qué sistema económico vivimos? El consumismo elemento dentro de este sistema. ¿Qué implica el consumismo? ¿O por qué estamos rodeados? Estamos rodeados de un marketing sostenibilidad en cuanto a lo ambiental. No le interesa si en la economía lineal lo podemos ver gráficamente: se extraen los recursos, se produce, se compra, se usa y se elimina. En cada una de las etapas, a su vez, se desechan. Y esos desechos no se reutilizan. A su vez, también, al no pensar en términos de sostenibilidad, generalmente utilizan la energía no renovable. Y a partir de eso, y como está nuestro ambiente, nuestra tierra, que cada vez está más triste, nace un nuevo paradigma. El paradigma que tiene como ejemplo la naturaleza. Si nosotros cerramos los ojos y pensamos en un espacio natural, en un bosque donde no hay intervención del hombre, no hay nadie, solamente la naturaleza y ella sola. Hay un árbol, de ese árbol caen las hojas, esas hojas sirven para abono, de ese abono crecen nuevas plantas. Muchas veces cuando esas mismas hojas sirven para mantener la humedad dentro del suelo,
nada se desecha, todo lo reutiliza. Y en base a ese ejemplo nace lo que es la economía circular, que es este nuevo modelo económico que se está tratando de instaurar y cada vez lo aplican más empresas, donde los desechos son oportunidades, ¿sí? Y es muy importante lo que es la sostenibilidad ambiental. Acá podemos ver el mismo gráfico, pero en economía circular. Nuevamente vamos a extraer de la materia prima, luego vamos a producir, consumimos, pero allá decía se tira y se terminaba el sistema. En eso que consumimos y tiramos, luego vamos a gestionar esos residuos para poder volver a aplicarlos al sistema productivo. Puede ser de la misma empresa o de la misma comunidad, o le va a servir como recursos para otra comunidad o para otra empresa. ¿Qué busca este nuevo sistema? Busca reducir el consumo de recursos, es decir, no extraer de manera irracional de nuestra tierra, y también busca reducir la cantidad de residuos que generan al momento de producir y de consumir. ¿Y cómo lo hace? A través de 3 bases principales, que son reutilizar, reciclar y reducir. Reutilizar. ¿Qué implica reutilizar? Implica utilizar un producto por más tiempo, ¿sí? Y acá vuelvo a lo que es la educación ambiental y los expongo. Podemos enseñarle que de una botella que usamos, que vino el tomate, le compramos un tapón y podemos seguir utilizándolo para guardar nuestro agua en la heladera, y no solamente reutilizamos el material, sino que evitamos el uso de botellas plásticas que traen graves consecuencias. También reciclar implica convertir los residuos en nuevos productos. Por ejemplo, podemos generar recursos como ser juegos, como ser elementos musicales que podemos mostrarle a nuestros niños, porque solamente con el ejemplo vamos a poder educar. Y por último, reducir. ¿Qué implica reducir? Lo único que se me ocurrió en términos de educación, reducir, es mostrarle cómo podemos reducir los húmedos a través de un compost y generar, en este caso, tierra fértil una vez que se descomponga toda la basura que vamos haciendo. Obviamente, a los niños o a los adolescentes les vamos a mostrar a hacer un compost, podemos mostrarle de esta manera, pero esto no se hace acá, imagínense que no te va a servir mucho, sino que el compost se hace en la casa, en un huequito en el patio, en vez de mandarlos a los basurales a cielo abierto, a los residuos que hacemos en la cocina, no todos, pero sí la mayoría, lo que son hojas, lo que es las cáscaras, no lo que llevan como por ejemplo la carne que lleva a las alimañas. ¿Cómo? Todo lo que se descomponga lo ponemos ahí, y a su vez de generar tierra fértil, que después lo podemos reutilizar, sino que generamos que en vez de generar 2 bolsas de basura para que lleve el recolector semanalmente, generamos menos basura. Y acá le traigo un ejemplo de una empresa cordobesa. Si bien acá la secretaria me va a decir que hay muchas empresas que aplican o emprendimientos que aplican economía circular en la zona, y se ve que el algoritmo en Instagram me trajo.
Prodeman. ¿Ustedes alguna vez vieron o consumieron maní? Bueno, esta empresa es una empresa familiar que se dedica a la siembra y al procesamiento del maní. Es decir, desde la manera de lo siembran y hasta llegan hasta la pasta de maní que hoy está en auge el consumo. Esta empresa descascara 1000 toneladas de maní diario. Por las dudas, si alguno no vio el maní, este es el maní en bruto. Ahí también se puede ver una... ¿Sí? Imagínense la cantidad de basura que generarían, porque la cáscara no la van a utilizar en un proceso, en una economía lineal. Esta cáscara no la utilizarían, sino que la desecharían y generalmente caerían en un basural. Entonces, acá, si me siembran, cosechan, producen y después nuevamente nosotros consumimos. Esta empresa vio una oportunidad en sus desechos. ¿Qué hizo esta empresa? Sembró, cosechó, al momento de descascarar, dejó aparte la cascarita, siguió con la producción. Pero en esta cascarita que ustedes pueden ver acá, imagínense trabajando 1000 toneladas de maní por día, vieron una oportunidad. Esa oportunidad fue generar energía renovable. Y en este sentido, generaron una economía circular. ¿Qué hicieron? Las cáscaras generaron biomasa. La biomasa es una energía renovable que se logra a través de la quema de lo que es madera, que vendría a ser la cascarita que le mostré recién. Con esta biomasa, esta empresa logra dar energía a 18.000 familias, es decir, a 18.000 hogares, que no solamente reduce sus residuos, sino que también reduce el efecto de generar energías de maneras no renovables y a su vez tiene un ingreso extra, porque con la venta de esta energía renovable tiene más recursos económicos. Entonces vio una beta que le permitió proteger nuestro ambiente. Otra de las empresas, y que es totalmente distinto el caso, es, por ejemplo, Crea Ambientaciones. Este emprendimiento es un emprendimiento muy chiquitito, que ¿qué es lo que hace? Ellos se dedican a producir productos para ambientar fiestas infantiles. Pero no son los productos típicos, sino lo que hacen ellos es toman el descarte de otras empresas, por ejemplo, cajas de cartón o desechos de recortes de textiles, y a través de ellos producen nuevos productos. Ahí pueden ver ejemplos de los productos que hacen solamente con desechos de otras empresas. Y no solamente hacen eso, sino que su filosofía es que estos productos vuelvan a ser reutilizados. Entonces, nuevamente, cuidamos el ambiente. Para ir terminando, voy a volver a remarcar los objetivos de esta charla. El primer objetivo fue darle un pantallazo general de lo que es la economía circular. Y el segundo es concientizar sobre la educación ambiental.
Vuelvo a lo que dije al inicio de la charla. Nosotros, con el lugar que ocupamos, tenemos un montón de poder de influencia frente a los niños y a los adolescentes. Y cada granito de arena, cada separación de residuo que hagamos en nuestra casa o que inculquemos a nuestros alumnos a hacerlo, el cambio, pero todo ayuda. Terminamos de cruzar el puente, así que los invito a que nuevamente pongan sus 3 palabras, sus 2 preguntas y su idea de la educación ambiental. Y con esto, si no tienen preguntas, les agradezco que hayan estado y espero que una mechita de conciencia de cuidado ambiental se haya encendido. Muchas gracias.